Bueno, para iniciar lo que va a ser sobre el Swangans, vamos a iniciar esta clase para que tenga un poco más de información acerca de lo que es el monitoreo hemodinámico. ¿A qué nos referimos con el monitoreo hemodinámico? El monitoreo hemodinámico va a estar jugando un papel muy importante en el manejo de nuestros pacientes, principalmente el paciente crítico, que es el cual tenemos, en el cual nuestra principal labor fue o es mantener una información de la función cardiovascular y el estado hemodinámico de nuestro paciente, que va a ser una información vital para tanto lo que es el manejo como las mm, manejo y diagnóstico de nuestro paciente. Un buen diagnóstico nos va a dar un buen manejo y lo que nos va a llevar a la mejoría de nuestro paciente. Para hablar acerca de Swan-Ganz, que es parte del manejo hemodinámico del paciente, para ir viendo los distintos parámetros, y nos remontamos un poco hacia la historia, donde vamos a conocer a lo que es el doctor Jeremy Swan. En este caso es William Ganz y Jeremy Swan. Como pueden ver aquí, son los que inventaron lo que es el catéter de Swan-Ganz, que vamos a ir viéndolo más adelante. El catéter de Swan-Ganz nos sirve para medir la presión en el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, como pueden ver aquí. El catéter de Swan-Ganz consiste típicamente en un catéter fino que está insertado directamente por la vena yugular interna, ¿sí? Este de aquí va a avanzar y va a entrar hacia lo que hacen las cavidades derechas del corazón. Se dice que también se puede ingresar vía femoral, ¿sí? Y este también va a tener un avance hacia lo que va a ser a llegar a lo que es la cavidad derecha, ¿sí? Este tipo de abordaje se puede hacer por medio de fluoroscopía de la arteria pulmonar, un bajo flujo, ¿sí? Este de aquí es el catéter, para que todos lo conozcan. El catéter va a estar compuesto por distintos lúmenes, como pueden ver aquí. Eh, Cada uno va a tener un papel muy importante, ¿sí? En este caso, vamos a tener un catéter que va a servir para la vía del balón. Este va a estar con una jeringa que va a tener aproximadamente 1,5 milímetros de cc, que va a ayudar a que inflar este balón, ¿sí? ¿Para qué va a servir este balón? Vamos viendo posterior que va a ser para el ingreso de nuestro catéter. Este de acá es una vía, va a tener un segundo catéter para una vía para la medicación, un tercer catéter que va a ser para la vía distal, otro para la medicación, otro que va a ser el termistor y el otro va a ser una vía proximal. Eh, una vez que tengamos nosotros insertado el catéter, este nos va a dar distintas medidas que van a ser en formas numéricas, en las cuales vamos a ir nosotros evaluando al paciente y vamos a ir viendo cómo interpretamos todo este tipo de valores. Como estábamos viendo antes, la longitud del catéter es de aproximadamente 110 centímetros y va a tener aproximadamente un ancho estándar de 7 a 7,5 French, ¿sí? En esta vamos a tener la luz distal, que en este se va a encontrar que termina en la punta del catéter, se utiliza para medir la presión de enclavamiento insuflado, como pueden ver aquí, el balón. Este balón va a ir directamente a la arteria pulmonar y vamos a ver la medida de enclavamiento. Lo que va a ser la luz proximal, que es la de acá, ¿sí? Esta va a permitir, aproximadamente a los 30 centímetros de la punta del catéter, se usa principalmente para inyectar bolos térmicos, para medir la presión venosa central. La otra que tenemos va a ser la luz neumática, que va a ser la rosada, que va a servir para qué? Para lo que va a ser insuflar el balón, ¿sí? Como les estaba diciendo antes, se puede insuflar aproximadamente 2 centímetros, se encuentra a 2 centímetros del final de la punta del catéter, vamos a estar insuflando con aproximadamente 0,8 a 1,5 ml según los modelos que tengamos, ¿sí? Lo que va a permitir es esto es bloquear la entrada o salida de aire al momento que se ingresa a la arteria pulmonar. Y el último vamos a tener el termistor, que se va a encontrar a 4 centímetros del final del catéter. Presenta un sensor térmico para la evaluación del gasto cardíaco con un extremo externo que presenta una conexión que permite acá la adaptación de lo que es el monitor. Teníamos otra que va a ser la luz de la arteria pulmonar, recuerden que permitía la extracción venosa mixta.
Aquí tenemos un esquema de cómo sería todo nuestro catéter, cómo está el balón, el termistor, el orificio proximal que estábamos hablando, termistor para ver el gasto cardíaco, el orificio proximal para tomar algún tipo de muestras, el catéter como viene directamente, lo que es una valva para insuflar el balón, recuerden que aquí vendría la jeringa, este de aquí es el catéter proximal, donde se va a estar enviando lo que va a ser a una solución estéril que permitiría la inserción de la medicación en la porción terminal del cable conector. Tendríamos acá otra en la porción proximal que va a estar llevando directamente al termistor. Este termistor iría directamente hacia lo que va a ser nuestro monitor para ver lo que es el gasto cardíaco. La inserción del catéter. La inserción del catéter, como estábamos hablando, se escoge la técnica de Slinder modificada. Esta va a ser una inserción a nivel venoso por cualquiera de nosotros elijamos cuál va a ser esta, puede ser femoral o puede ser la yugular interna, como estábamos hablando. Vemos cómo ingresa directamente hacia lo que va a ser la aurícula derecha. Una vez que ingresa a la aurícula derecha, hay que insuflar el balón para ir avanzando lentamente, ¿sí? Eh, este balón va a bajar y por fuerza de la presión vamos a ir subiendo por lo que es la arteria pulmonar, ¿sí? Pueden ver aquí. Aquí vamos a ver cómo tenemos la arteria pulmonar tanto derecha como izquierda y este se va a ir a enclavar directamente hacia lo que va a ser a nivel pulmonar. Una vez que se enclava, tapa completamente la salida de aire. Por lo tanto, tendríamos una presión pre y otra presión post balón, ¿sí? Con esto vamos a ir teniendo las mediciones numéricas para ir nosotros evaluando al paciente. Las curvas de presión, vamos a tener distintas curvas de presión. Tenemos que aproximadamente al insertar 15 centímetros de nuestro catéter por la yugular derecha, tenemos que hay una variación. Pueden ver aquí cómo se ve las presiones de la aurícula derecha. Una vez que pasamos ya 30 centímetros aproximadamente, estaríamos llegando hacia el ventrículo y a lo que llegamos a 40 centímetros aproximadamente estaríamos acá, hacia lo que va a ser la arteria pulmonar. Vemos igual otro tipo de curvas que van a ir dibujando nuestro monitor. Y por último vamos a tener, al momento que insuflamos el balón, pueden ver aquí cómo se insufla el balón, donde se va a dar el enclavamiento pulmonar y se encuentra aproximadamente a 45 centímetros. Esto puede variar de acuerdo a la contextura de nuestro paciente. ¿Qué nos va a permitir esta nos va a permitir una monitorización tanto de la punta del catéter de la arteria pulmonar, ¿sí? Vamos a ir viendo también cómo aumenta la presión sistólica a nivel del VD, al no demorar, por lo tanto no hay que demorarse mucho en el VD, por el aumento de este tipo de presión, el aumento de la presión diastólica y aparece una onda dícrota que la vamos a ver más adelante. Eh, y a la vez vamos viendo cómo nuestro monitor va a ir marcando de acuerdo al electrocardiograma y de acuerdo a las curvas de presión que vamos a ir teniendo. En este caso vamos a encontrarnos en la aurícula y podemos ver cómo tenemos varias ondas que van a tener cada una su nombre. En este caso va a ser la onda A, que significaría la sístole auricular. Vemos acá la onda C, como es el cierre de la tricuspidia. La onda X, que sería la relajación auricular, ¿sí? Y la onda V, que sería la sístole del VD. Y la onda Y, que va a ser nuevamente la apertura de la válvula tricuspidia para que se llene nuevamente de sangre, ¿sí? Como pueden ver, este va a ser el ciclo de nuestra aurícula, tanto en la parte sistólica como en diastólica. ¿Qué parámetros vamos a tener hemodinámicos con el catéter de Swan-Ganz? Vamos a tener distintos, entre ellos la presión arterial pulmonar de la arteria pulmonar. Esta medición de la arteria pulmonar es uno de los parámetros principales obtenidos por el Swan-Ganz. Esto incluye la presión sistólica y diastólica y media de la arteria pulmonar. Lo que va a ser la presión capilar pulmonar, esta va a permitir, bueno, o va a estar midiendo lo que es la aurícula izquierda y el reflejo de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Es útil para evaluar la función del ventrículo izquierdo y el estado de carga. El gasto cardíaco también podemos ver por medio del catéter de Swan-Ganz.
por medio de la termodilución o termidilución con contorno de curva de dilución de una solución inyectada a través del catéter. Vamos a ver también que el gasto cardíaco va a ser crucial para evaluar la perfusión tisular y función cardíaca. El índice cardíaco es el gasto cardíaco ajustado a la superficie corporal y proporciona información sobre la función cardíaca en relación al tamaño corporal de nuestro paciente. Eh, También tenemos lo que va a ser la, la presión venosa central, que se mide en la aurícula derecha y refleja la presión de llenado del ventrículo derecho, lo que proporciona la información sobre la precarga del corazón. En esta vamos a estar encontrando cómo ingresa, ¿sí?, nuestro catéter. Una vez que ingresa, recordemos que inflamos el balón, ingresa lo que es la aurícula derecha. Vamos a tener distintas presiones. Entre estas presiones vamos a tener de 2 a 6 milímetros de mercurio. ¿Sí? Una vez que avanzamos un poco más, llegamos a lo que va a ser el BD. ¿Sí? Tenemos aquí lo que es a nivel del ventrículo derecho. Esta va a tener una presión diastólica de 0 a 5 milímetros de mercurio y una sistólica de 20 a 30 milímetros de mercurio. En cambio, que una vez que llegamos a la presión de la arteria pulmonar, vamos a tener una presión diastólica de 5 a 15 milímetros de mercurio y una sistólica de 20 a 30 milímetros de mercurio. Una vez que ingresamos y enclavamos dentro de lo que va a ser nuestra arteria pulmonar, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, e ingresamos a alguna de las arterias pulmonares, vamos a tener la presión de enclavamiento, va a estar manejándose de 4 a 12 milímetros de mercurio. Aquí vamos a ir viendo que de acuerdo a la cantidad de centímetros, ¿sí?, esta va a ser una tabla, un plano en el que vamos a estar viendo en el índice de las X y de las Y, donde va a estar la medición del catéter, ¿sí?, y cómo vamos a ir viendo la presión y la fluctuación de la variación de la presión de acuerdo al ingreso de nuestro catéter. Lo que es la presión a nivel de la aurícula derecha, lo normal, y va a ser se acuerdan al principio, que es la sístole auricular, el cierre de la válvula tricuspidia, la relajación auricular, la sístole del BD y la apertura de la válvula tricuspidia. A veces tenemos aumento de este tipo de presiones cuando hay un infarto agudo de miocardio del BD, hipertensión pulmonar, estenosis de la pulmonar, un shunt de izquierda a derecha, una valvulopatía tricuspidia, el taponamiento cardíaco, la pericarditis constrictiva, restrictiva, sobrecarga de volumen, disfunción sistólico del BD, va a hacer que aumente la presión de la aurícula derecha. La presión del ventrículo derecho normal vamos a tener igual cómo ingresa de acuerdo a la presión. Están a ser un poco de presiones más altas. Recuerden que llegaba incluso a 25 milímetros de mercurio en la sístole. En cambio que en la diástole se encontraba 5 milímetros de mercurio. Igual vamos a tener distintas ondas. La onda RF, que va a ser el llenado rápido. Vemos aquí la onda SF, que sería el llenado lento. La onda A, que sería la sístole de la aurícula. Y vemos aquí cómo sería el periodo de contracción isovolumétrica, y aquí comenzaría completamente lo que es la sístole. Aquí terminaría la diástole y aquí inicia la sístole con la patada auricular, que sería la contracción de la aurícula. Cuando está aumentado la presión sistólica del BD a mayor de 25 milímetros de mercurio, ¿qué pasaría esta? Cuando hay una hipertensión pulmonar, una estenosis de la pulmonar o una embolia pulmonar. En cambio, que cuando esté aumentada lo que va a ser la presión diastólica, perdón, de nuestro BD, es cuando existe una isquemia o infarto del BD, taponamiento cardíaco y disfunción del BD. Esto va a hacer que aumente nuestra presión, incluso es por encima de 12. En vez de tener una diástole de 5, llegaríamos a 12, ¿sí? En lo que son las presiones de la arteria pulmonar normal, recuerden que teníamos una una diástole de 8 a 15 milímetros de mercurio y una sístole que llegaba a 15 a 25 milímetros de mercurio. Eh, Aquí también vamos a ver cómo está dada la sístole. Esta va a ser la famosa onda dícrota que estaríamos viendo, y la ondaide, que sería el fin de la diástole, ¿sí? Pueden ver lo máximo de la sístole. Tenemos aquí la diástole, la onda dícrota, que es característica.
¿Y cuándo vamos a tener aumentada la presión de la arteria pulmonar? Cuando tenemos insuficiencia cardíaca izquierda, cuando hay una enfermedad pulmonar primaria, una valvulopatía mitral, una embolia pulmonar, la hipoxemia con vasoconstricción pulmonar, la hipertensión pulmonar idiopática y los shunt de izquierda a derecha también va a hacer que se aumente la presión de la arteria pulmonar. Y la presión capilar, esto es al final, recuerden que es cuando ya entramos dentro de nuestro capilar y nos enclavamos. Ahí vamos a tener igual distintas mediciones. Las ondas que vamos a estar manejando, vean cómo puede ser aquí, es mayor de 10 milímetros de mercurio la presión y llega hasta 13, 14, pero siempre va a ser menos de 15. Tenemos una onda A que nos va a dar que es la contracción auricular, la onda X que es la diástole de la aurícula, la onda B que va a ser el llenado pasivo, ¿sí? Y la onda X que va a ser el final o la relajación de lo que va a ser la onda de la aurícula. ¿Cuándo va a estar aumentada la onda V, que sería la contracción ventricular o la sístole? ¿Sí? Eh, Cuando hay una insuficiencia mitral o un aumento agudo de la precarga de la aurícula izquierda. ¿Y cuando va a estar aumentada la onda A? Significa que la contracción va a ser un poco más fuerte cuando hay una estenosis de la mitral, ¿sí? No va a permitir el paso, va a tener que hacer mayor fuerza la onda A. Cuando hay una disfunción sistólica del VI, una disfunción diastólica del VI, ¿sí? O cuando hay un aumento de la precarga o una isquemia de infarto de miocardio. Ahí vamos a ir viendo que va a estar aumentando la contracción, donde vamos a necesitar mayor fuerza a nivel de la contracción de la aurícula. Para ir un poco más, esta es la famosa presión de enclavamiento o la presión wedge. ¿A qué se refiere a esto? Que va a estar, esto permite es cuando nuestro catéter ingresamos directamente hacia la arteria pulmonar. Vemos aquí con el balón desinflado. Registramos una vez aquí lo que es la presión, ¿sí? Una vez que tengamos la presión arterial media, posicionamos el catéter y lo inflamos. Una vez que se lo infla, vamos a tener aquí la presión de enclavamiento o capilar pulmonar, que equivale a la presión diastólica del vein. Como les decía, vamos a ingresar siempre con el balón completamente inflado. Una vez que esté inflado, podemos hacer este tipo de desinflar y volver a inflar sin retirar del lugar que estamos, ¿sí? Para evitar que exista algún tipo de lesión a nivel de esta arteria. Eh, Para ir un poquito más de entender lo que vamos a ir midiendo, tenemos aquí lo que son las unidades Wood, ¿sí? Recuerden que esta va a ser la resistencia que existe en el paso de la sangre a través de los pulmonares y se calcula según la siguiente ecuación, en la cual va a ser la resistencia de la arteria pulmonar, va a estar dada por la presión de la arteria pulmonar menos la presión de la aurícula izquierda sobre el gasto cardíaco, ¿sí? Este de aquí nos va a estar dando un cálculo de resistencias vasculares pulmonares, se va a estar dando principalmente en unidades Wood o dinas, que son centímetros sobre segundos. Una unidad Wood equivale a 80 dinas, y la resistencia vascular pulmonar es de aproximadamente de 1,5 unidades Wood. Si eso pasamos a dinas, serían 120 dinas. Se considera un valor anormal o alto cuando pasemos de este tipo de unidades. El Sundance para el manejo de la hipertensión de la arteria pulmonar. La presión de las arterias pulmonares sistólica y diastólica y media, con las que se pueden realizar el cálculo de las resistencias vasculares pulmonares, que son normales cuando su valor es de 12 milímetros de mercurio. También es útil para el cálculo de la gradiente diastólica y la presión arterial diastólica de la pulmonar, que este va a estar relevando lo que es la hipertensión pulmonar postcapilar si es mayor a 7 milímetros de mercurio y 3 unidades Wood. Volvamos nuevamente, lo normal era hasta 1,5 unidades Wood. Ven, aquí está elevado, entonces va a estar aumentada la presión postcapilar. Esta permite diferenciar si la hipertensión pulmonar es precapilar, ¿sí? Es mayor a 25 milímetros de mercurio con una wedge de 18. Wedge, recuerden que era la presión de enclavamiento, milímetros de mercurio, perdón, el cálculo de las resistencias vasculares pulmonares y la orientación de la estrategia de tratamiento. Podría definir también la indicación de óxido nítrico ante un paciente con falla del ventrículo derecho, si la hipertensión pulmonar es precapilar, o el mejor sostén del ventrículo izquierdo, si la hipertensión pulmonar es
postcapilar. Vean la importancia de lo que va a ser medir el wedge, ¿sí? Y para de saber y diferenciar lo que va a ser un aumento de presión tanto precapilar, que sería antes, o un aumento de presión post. Si es post, estaremos hablando de lo que es del BI. Si es pre, hablaremos de lo del BD. ¿Sí? Digamos la importancia del tratamiento de dar un vasodilatador o iniciar mejorar lo que va a ser el sostén del ventrículo izquierdo. Y sí, esto sería lo que estamos haciendo con el catéter de Swan-Ganz. Ingresamos por la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y aquí llegamos a las arterias pulmonares, y aquí estaríamos nuestro balón, donde vamos a estar insuflando y tendríamos la presión wedge. Este que nos va a permitir una medición mucho más exacta acerca de lo precapilar, todo el daño a nivel del lado derecho, o si es postcapilar, donde vamos a estar valorando lo que es la presión de la alveolar, de los capilares de la circulación pulmonar, la vena pulmonar, lo que estaríamos también evaluando las presiones de aurícula izquierda, las presiones del ventrículo izquierdo, la funcionalidad de la válvula mitral y también vamos a estar viendo la funcionalidad y las presiones, lo que principalmente va a ser diastólica de la válvula aórtica si se encontrara cerrada. Este esquema, el esquema de Forrester, ¿sí? Recuerden lo que era Forrester, lo que teníamos de acuerdo a lo que va a ser el índice cardíaco, vamos a estar de acuerdo a la presión wedge, ¿sí? El índice cardíaco va a estar medido acá, ¿sí? Como pueden ver en el eje Y, en el eje de las X y en el eje de la Y vamos a tener lo que va a ser lo que es la presión capilar pulmonar, que va a estar dado por las unidades Wedge. Aquí vemos lo que es el índice cardíaco. Vean que lo normal va a ser mayor a 2.2, el índice cardíaco. Menos de esto vamos a tener un índice cardíaco bajo, mayor a esto va a ser un índice cardíaco elevado. Y lo que tenemos acá, nuestro parámetro principal, que va a ser las unidades Wedge, 18, de acuerdo en que va a ser lo normal, lo habíamos puesto acá, mira, aquí están, de acuerdo a lo que vamos a diferenciar, lo que era la hipertensión pulmonar precapilar, si era mayor a 25 milímetros de mercurio o una Wedge de 18. Si tenemos una presión capilar mayor a eso, tendríamos congestión. Si tenemos un gasto cardíaco menor a 2.2, hipoperfusión. Y aquí hacemos esta tablita donde vamos a estar. Si tenemos un índice cardíaco de 2.2 y una wedge menor a 18, estaríamos en lo que es lo normal. Si tenemos un índice cardíaco con una hipoperfusión ya, porque tendríamos un índice cardíaco menor a 2.2 con una wedge menor a 18, estaríamos netamente que nuestro paciente solo está hipoperfundido, necesita perfundir un poco más. En cambio, si tenemos un índice cardíaco normal o mayor a esto de 2.2, pero tenemos una wedge mayor a 18, significa que la presión está aumentada, significa que hay congestión a nivel pulmonar. En cambio, si tenemos una hipoperfusión 2.2 y una congestión mayor a 18 unidades wedge, tendríamos un shock cardiogénico y el manejo sería distinto. Por esto nos permite de una mejor manera lo que es el Swan-Ganz, poder manejar los parámetros hemodinámicos de nuestro paciente. Para determinar lo que teníamos acá, que estábamos viendo el índice cardíaco, tenemos lo que es la determinación de este índice. Se va a estar dado por un principio muy importante que va a ser el principio de Fink, que es la captación o liberación de una sustancia por un órgano que depende de la concentración arteriovenosa de esa sustancia y del flujo sanguíneo a ese órgano. El flujo sanguíneo pulmonar se calcula al medir la diferencia, ¿sí?, de un área A o B de oxígeno a través de los pulmones y la diferencia de oxígeno por los pulmones. Entonces vamos a estar viendo la diferencia alveolar de oxígeno a través de los pulmones, de un lado al otro lado, y la liberación de oxígeno dado por nuestros pulmones. El consumo de oxígeno se determina a partir de lo que es la edad, sexo y superficie corporal. Directamente se va a estar analizando el aire expirado. Vean cómo ingresa nuestro catéter, cómo hacemos un enclavamiento
¿sí? Vamos a ver la diferencia de las presiones capilares, todo lo que es la presión capilar a nivel pulmonar, para ver cómo está pre y post capilar, y así veremos que la presión que está manteniendo nuestra aurícula derecha se supone que sería uniforme a lo que está acá. Si esta aumenta, esta presión aumentaría un poco más, ¿sí? Y también la saturación de oxígeno iría variando. La determinación del gasto cardíaco va a estar dado por el consumo de oxígeno, ¿sí? Sobre la concentración arterial de oxígeno menos la concentración venosa de oxígeno. Entonces, nuestro consumo de oxígeno sería 250 ml, que va a estar dado por la concentración arterial de oxígeno. Esta es nuestra concentración arterial de oxígeno, menos la concentración venosa de oxígeno. Y esa sería nuestra determinación del gasto cardíaco de acuerdo al principio de Fink. Como pueden ver, aquí están cómo ingresó nuestro catéter. Vemos las distintas zonas de West. Recuerden las zonas de West a nivel pulmonar, que van a ser zonas más profundas, otras menos profundas, ¿sí? De acuerdo a lo que íbamos a tener algún tipo de edema pulmonar, ¿sí? En este caso podríamos ver si hay obstrucciones. Vamos a ver cómo se manejan las curvas cuando hay una obstrucción en la unidad Weiss. Y tenemos acá la presión de la arteria pulmonar, que va a estar, evalúa el llenado del ventrículo izquierdo, representa la presión de la aurícula izquierda y estima la presión diastólica final del VI, ¿sí? Vemos aquí la presión del VI y va a estar estimando esta presión final del VI, lo que va a ser la aurícula izquierda. Eh, También hay una diferenciación del edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico y la diferenciación de las formas de Shock, la medición de las presiones pulmonares y la gravedad de la estenosis mitral. Todo eso podríamos observar de acuerdo al evaluar netamente la tolerancia de los fluidos e ir viendo cómo aumenta la presión. Un poquito más para tener en cuenta, ¿para qué nos serviría este parámetro hemodinámico? Recuerden que el transporte de oxígeno va a estar dado por el volumen minuto, por el contenido de oxígeno, ¿sí? Arterial de oxígeno sobre la tensión arterial media. El volumen minuto va a estar dado siempre por lo que es volumen de sístole, ¿sí? Por frecuencia cardíaca. Este de aquí va a estar directamente influido o influenciado por lo que va a ser la precarga, poscarga y el estado contráctil, ¿sí? En cambio que lo que es el contenido arterial de oxígeno va a estar dado netamente por la hemoglobina, por la saturación por 1,34 y la tensión arterial media va a estar dado por la resistencia periférica. Si vemos todas estas, vamos a estar yendo directamente a la perfusión tisular adecuada. ¿Sí? Eso vamos a estar midiendo con aquí va a ser el catéter de Swan-Ganz. ¿Qué pasa si hay alguna alteración? Por ejemplo, a nivel del volumen minuto, la frecuencia cardíaca. Si hay una alteración en la frecuencia cardíaca, podemos estar utilizando cronotrópicos, la cardioversión eléctrica o marcapasos. Pero si hay una alteración a nivel del volumen, podemos estar viendo qué pasa, si hay precarga, poscarga o el estado contráctil. Si es a nivel de la precarga, podemos iniciar una expansión. Si es a nivel de poscarga, podemos utilizar diuréticos e incluso vasodilatadores. Si es a nivel del estado contráctil, se puede iniciar inotrópicos. En cambio, que si vamos al contenido arterial de oxígeno, vemos si es una alteración en la hemoglobina, podemos pasar a un concentrado de glóbulos rojos. Si es por saturación, podemos aquí evaluar lo que es la asistencia ventilatoria capilar, ¿sí? Y ir viendo si el capilar se encuentra normal, sino para iniciar una asistencia ventilatoria de acuerdo a lo que vamos a ir manejando. Y si tenemos una alteración en la resistencia periférica, podemos comenzar a dar vasoconstrictores para mejorar un poco nuestra perfusión, pero siempre tratando de mantener una perfusión tisular adecuada. Otra técnica que se puede valorar por medio del Swan-Ganz es la técnica de la termodilución, que va a ser un gol estándar para el manejo de lo que va a ser la evaluación del gasto cardíaco, ¿sí? Aquí podemos ver cómo se coloca. Recuerden que teníamos una entrada de la termodilución donde se va a inyectar aproximadamente 15 ml de suero fisiológico a una temperatura menor a 8 grados centígrados.
La inyección debe ser muy rápida posible. Este líquido frío atraviesa por un puerto proximal de la aurícula derecha. El líquido se mezcla con la sangre, bajando una temperatura que al llegar a la arteria pulmonar es registrado por el termistor. Y este va a ser un cambio de temperatura en una función de tiempo. ¿Sí? El gasto cardíaco se calcula utilizando el cociente de relación de la temperatura y la densidad del líquido inyectado y la temperatura y la densidad de la sangre. El área debajo de la curva es inversamente proporcional al flujo sanguíneo de la arteria pulmonar. Entonces, agarramos nuestro catéter, inyectamos aproximadamente los 15 ml a 8 grados centígrados, perdón, y vamos a tener lo que es la temperatura de la sangre en este lado y la temperatura inyectable. Ingresamos nosotros a una temperatura, inyectamos y pasa todo lo que va a ser eh, ese líquido a baja temperatura, ¿sí? Pasa y llega un tiempo donde la temperatura que teníamos aquí vuelve a caer y a ser normal. Miren lo que es frío, vuelve a ser normal. ¿Sí? Y esta porción bajo la curva, todo lo que tenemos bajo la curva, va a ser nuestro gasto cardíaco. Así nosotros tenemos todo lo que se inyectó, va a pasar del ventrículo derecho, ¿sí? A la arteria pulmonar y tendríamos un gasto cardíaco mucho más exacto, ¿sí? Para nosotros ir haciendo las distintas fórmulas de correlación, ¿sí? Igual aquí está, vemos cómo ingresa el líquido frío a nivel de la aurícula derecha. Ingresamos a menos 8, aproximadamente 8 grados de temperatura. Ingresa, comienza a ver un medidor de la temperatura. Vemos cómo va frío, caliente, va calentando, hasta que va a ser nuevamente normal la temperatura. Y si medimos todo el área debajo de la curva, vamos a tener aproximadamente lo que teníamos antes del índice cardíaco, que puede ser de 2,5 a 4,2 ml. Recordando que el punto tope de lo normal es 2,2 en muchas literaturas, ¿sí? Y el máximo 4,2. Y ahí iremos viendo que el índice cardíaco va a ser igual al volumen minuto sobre la superficie corporal. Por termodilución también podemos sacar lo que es el gasto cardíaco, podemos saber el volumen global de las cuatro cámaras al final de la diástole, podemos, de acuerdo a la cuantificación de un edema pulmonar, si existen al del segundo, podemos hacerlo al segundo, es muy rápido y junto al paciente se lo podemos medir tranquilamente. La fracción de eyección global también se puede medir, ¿sí? El índice de permeabilidad pulmonar también se lo puede hacer y el volumen intratorácico cardíaco y pulmonar también se lo puede hacer para ir mejorando qué es lo que va a ser la precarga. ¿Sí? Si vemos que tenemos bajo, iniciamos mayor cantidad de líquidos. Si tenemos muy alto, vamos viendo cómo ir dando lo que va a ser la pre y poscarga y iremos manejando a nuestro paciente. Vamos a tener otro, lo que es el análisis de output, ¿sí? De acuerdo igual, cómo es esto nuestra curva, cómo es ir manejando de acuerdo a lo que va a dar la frecuencia cardíaca, el área debajo de la curva y todo eso iremos dando una fórmula que es un poco más complicada y así iremos teniendo ya los parámetros exactos. Para ir haciendo los cálculos hemodinámicos, tanto derecho como izquierdo, ¿qué podemos ir viendo? La relación de la aurícula derecha sobre el catéter de la pulmonar, de la presión del catéter de la pulmonar, ¿sí? El valor normal va a ser de 0,3, está aumentado, está asociado a una disfunción y una mayor mortalidad intrahospitalaria, ¿sí? Tenemos una serie más de mediciones que les voy a dejar aquí para que la revisen, para ir viendo qué nomás podemos ir valorando. Entre estas, las principales, también tenemos la presión de la arteria pulmonar media, que es 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Recuerden, aquí teníamos las unidades Wood, si es mayor a 3 unidades Wood o menor a 3 unidades Wood. Si es mayor a 3 unidades Wood, eh, estaríamos a lo que va a ser una hipertensión pulmonar 2 o mixta, ¿sí? Y vean cómo aquí vamos a ir manejando, vamos a ir viendo los distintos parámetros de medida de la presión a nivel pulmonar. ¿Qué interpretación hemodinámica vamos a tener con el Swan-Ganz?
El choque cardiogénico es la combinación de baja presión arterial sistémica y una elevada presión capilar pulmonar y un bajo gasto cardíaco. Este va a estar sugiriéndonos que es un choque cardiogénico que puede requerir la intervención urgente como soporte inotrópicos, lo que ya habíamos hablado. En la insuficiencia cardíaca congestiva, el aumento de la presión capilar pulmonar y la presión venosa capilar junto con un bajo gasto cardíaco puede indicar una insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, lo que puede requerir ajustes de manejo farmacológico y monitorización cercana. La valoración de la precarga y postcarga, vamos a tener aquí, van a ser útiles para evaluar la precarga y la postcarga cardíaca, lo que puede guiar en la administración de fluidos y la utilización de tratamiento con vasodilatadores. Se necesita, si estamos a nivel de la precarga, aumentamos fluidos, postcarga, vasodilatadores. Evaluación de la función ventricular va a estar proporcionando de acuerdo a la función de nuestro ventrículo, lo que puede ser utilizado para el manejo farmacológico y además también la necesidad de soporte hemodinámico. En caso que la función esté disminuida, podremos iniciar con inotrópicos tranquilamente para mejorar la contracción, mejorar lo que hace la función ventricular. En este gráfico teníamos lo que son los distintos escenarios, como estábamos viendo anterior, estatus no claro de una volemia, una perfusión y una asistencia vascular. Si vemos que tenemos una presión de la aurícula normal, una frecuencia cardíaca puede estar elevada o disminuida, una aurícula derecha, una presión de la aurícula derecha disminuida, una presión del capilar pulmonar disminuida normal y un gasto cardíaco disminuido normal y una resistencia vascular. ¿Qué acción? Detener la descongestión aguda, nada más. En cambio, si tenemos un estatus nuclear igual, una volemia, una perfusión y resistencia vascular, en este caso, una presión pulmonar mayor, una frecuencia cardíaca que esté entre que normal o elevada a nivel de la presión de la aurícula derecha, que esté igual muy elevada, ¿sí? Una presión capilar pulmonar también que se encuentre elevado, un gasto cardíaco disminuido y una resistencia vascular sistémica muy aumentada. Comenzaremos con diuréticos más vasodilatador. Vamos a mantener una PVC menor a 8 milímetros de mercurio, una presión de presión capilar pulmonar que esté menos de 15 milímetros de mercurio, una asistencia vasculares periféricas de 1000 a 1200 dinas, una presión arterial media 65 milímetros de mercurio. Ese sería nuestro objetivo. Si tenemos un deterioro de la función renal durante la descongestión, tenemos em, una presión arterial baja, una frecuencia cardíaca elevada, una presión de la aurícula derecha o una aurícula derecha mayor, muy elevada, una presión capilar pulmonar muy elevada, un gasto cardíaco elevado en asistencias vasculares periféricas normales, tendremos que iniciar inotrópicos, ¿sí? Para mantener una presión arterial mayor a 65 milímetros de mercurio y un índice cardíaco mayor a 2 litros, ¿sí? Si tenemos disnea y estado no claro de volemia, en estos pacientes que no sabemos cómo está su estado de volemia, una presión arterial normal, en los dos casos frecuencia cardíaca normal, en los dos casos, en la aurícula derecha se encontraría, si está muy elevada, una presión capilar normal o disminuida, un gasto cardíaco normal o disminuido, una resistencia vascular normal o aumentada, tenemos una sospecha de diagnóstico y manejo de infarto del BD, una hipertensión pulmonar, una pericarditis o estaríamos ante un TEF. Si en cambio tenemos una presión arterial normal, frecuencia cardíaca normal, una aurícula derecha está aumentada, la presión capilar pulmonar aumentada, un gasto cardíaco normal, una resistencia vascular sistémica normal, iniciaríamos con diuréticos. En cambio, que sea una hipotensión de etiología no definida, ¿sí? Aquí tenemos varios y distintos planos. El que más nos importaría es si tenemos una presión arterial baja, una frecuencia cardíaca aumentada, una aurícula derecha medianamente aumentada, una presión capilar pulmonar aumentada, un gasto cardíaco disminuido, una resistencia vascular periférica aumentada disminuido, comenzaríamos con inotrópicos, vasopresores, eh, sería nuestro manejo principal, ¿sí? En cambio, que si tenemos una hipotensión, está hipotenso nuestro paciente, no sabemos por qué, la presión arterial está baja, frecuencia cardíaca está elevada,
Una aurícula derecha tenemos normal la presión, una presión capilar pulmonar normal o disminuida, un gasto cardíaco vemos que está bajo, y una resistencia vascular periférica está muy aumentada. Hay que pasar fluidos intravenosos, probablemente estamos en un choque hipovolémico, ¿sí? Está elevada las presiones vasculares periféricas y vean cómo está el gasto cardíaco disminuido, significa que hay que aumentar líquido para que mantengan normalidad. En cambio que si tenemos una hipotensión, la presión arterial baja, la frecuencia cardíaca está elevada, aurícula derecha normal, presión capilar normal, pero el gasto cardíaco está normal o aumentado, pero la resistencia vascular periférica está disminuido, hay que aumentar fluido intravenoso, vasopresores, manejamos la etiología, probablemente estaríamos frente a un choque distributivo. Esta sería la interpretación en sí de lo que vamos a mantener con el Swan-Ganz. Las complicaciones, arritmias cardíacas, embolismo y perforación vascular e infección del sitio de la inserción, que es lo principal. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas del Swan-Ganz? La prótesis mecánica valvular, tricuspidia o pulmonar, masa intracavitaria, ventrículo derecho, endocarditis derecha. Relativas vamos a tener presencia de marcapaso endocárdico, prótesis biológica, válvula tricuspidia o pulmonar, síndrome de estrés respiratorio secundario, sepsis pulmonar, bloqueo completo de rama izquierda de las de His, arritmias significativas de infección de la zona de punción. Las complicaciones, como vimos, de hemoneumotoras por la punción, arritmias al momento que estamos pasando lo que es el catéter, trastornos de la conducción, también por la laceración puede ser e incluso del BD, hematomas, hipotensión, evento vasovagal al momento que estamos ingresando con nuestro catéter, sangre en vías respiratorias bajas, infección de sitio de inserción, ¿sí? Eh, para ver un poco más allá, por qué se estaba utilizando el Sangans, en el año 2005 hubo un metaanálisis con 5.051 pacientes donde se estaba evaluando lo que es el postquirúrgico de cirugía no cardíaca y no encontré ningún tipo de diferencias significativas en la mortalidad y estadía en unidades críticos intensivos con el uso del catéter de la arteria pulmonar. A nivel del 2005 también se hace otro estudio que es del ESCAPE, que enroló 433 pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada asintomática y no encontró beneficios clínicos tampoco en el uso del catéter de la arteria pulmonar. Eh, Después se hizo un metaanálisis uniendo estos dos estudios. Incluyeron al grupo de patologías cardiovasculares en los que habitualmente, como cardiólogos intensivistas, utilizaron el catéter de la arteria pulmonar. Finalmente, un estudio que incluyó 1.414 pacientes en síndrome coronario demostró una disminución de la mortalidad hospitalaria, principalmente en los estadios más graves de shock. Pacientes con shock cardiogénico, perdón, demostró una disminución de la mortalidad hospitalaria. El catéter de la arteria pulmonar es principalmente útil en escenarios como terapia ajustada en esos tendinotrópicos. En destete de Winning también se ha dicho muchas veces, ¿sí? Y en el diagnóstico manejo terapéutico de shock vasoplésico, cardiogénico o mixto. Como vimos, se puede ir manejando este tipo de variación de presiones y todo en los distintos shocks que vamos a tener. La SAC tiene una indicación, las recomendaciones de evidencia por lo general es 1, pero el nivel es C, ¿sí? En preoperatorio, en cirugía cardiovascular y deterioro severo de la función ventricular, shock cardiogénico como monitoreo del volumen minuto del corazón, es clase 2A, nivel B. En preoperatorio de cirugía cardiovascular en pacientes con shock distributivo, es clase 2, nivel C. En preoperatorio cardiovascular en pacientes con presión media arterial pulmonar mayor a 40 milímetros de mercurio y disfunción del BD, con un TAPSE menor a 15 en aquellos con insuficiencia mitral severa y FI de menos 45, igual, clase 2B, nivel C. En todo paciente que se opera de algún problema de cirugía cardíaca, recomendación 3, nivel C. Sí hay que recordar que el Swan-Ganz no se puede decir que va a tener un beneficio porque no es ningún tipo de tratamiento, es parte de un monitoreo hemodinámico, es un instrumento más para nosotros poder medir lo que es la funcionalidad hemodinámica de nuestro paciente y hasta ahora no se ha encontrado ninguna indicación universal aceptada para el catéter de Swan-Ganz, pero como se puede ver en varios estudios, la parte clínica, el cardiólogo clínico, el cardiólogo que se encuentra en terapia, es el que va a manejar este tipo de presiones y como pueden ver, hace mucho más fácil el manejo de nuestro paciente al nosotros conocer presiones,
presiones de aurícula derecha, presiones del ventrículo, de la arteria pulmonar, la presión de enclavamiento. Si nosotros sabemos cuál es el índice cardíaco de nuestro paciente, sabremos cómo manejarlo, ¿sí? Si nosotros sabemos cómo se encuentra la, la presión a nivel distal o a nivel de lo que van a ser los capilares, también sabemos cómo vamos a manejarlo e incluso si vemos la saturación de nuestro paciente, vemos cómo se encuentra la oxigenación a nivel pulmonar, también sabremos cómo manejarlo y esto nos va a ser una gran ayuda para el manejo de nuestros pacientes, ¿sí? Más no va a ser un tratamiento. Eso sería todo lo que es del Sangam. Muchísimas gracias.